Hola, vamos a iniciar el vídeo sobre el tema de la glucólisis, gluconeogénesis y el metabolismo del glucógeno, así como la vía de las pentosas fosfato. Vamos a empezar por la glucólisis. Este primer vídeo lo vamos a centrar en esta vía metabólica tan importante que dio inicio a la bioquímica. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues ¿en qué consiste esta vía? Pues esta vía va a consistir en la transformación, la oxidación de la glucosa en piruvato. ¿De acuerdo? Esa sería la oxidación vía glucólisis. También la glucosa puede seguir otros caminos, como es el almacenamiento en forma de glucógeno en animales, en forma de almidón o sacarosa en plantas. Otra vía muy importante que muchas veces no se tiene tanto en cuenta es la vía de las pentosas fosfato, y vamos a explicarla también en detalle, esta vía tan importante, que nos va a permitir obtener, por un lado, ribosa 5-fosfato, clave para la síntesis de ácidos nucleicos, así como también equivalentes de reducción en forma de NADPH. ¿De acuerdo? Ya hablaremos del NADPH más adelante. Bien, centrándonos en la glucólisis, esta vía metabólica, ¿vale? Perdonad. Vale. Esta vía metabólica está formada por 10 reacciones. 10 reacciones que van a permitir esa oxidación de la glucosa para obtener piruvato. Aquí tenemos 5 de las primeras reacciones, porque la glucólisis, esas 10 reacciones, se dividen en dos fases. Una fase que se denomina fase preparatoria. En esta fase preparatoria vamos a fosforilar la glucosa y romperla. Por eso se llama glucolisis, es decir, ruptura de la glucosa. La vamos a romper en dos moléculas, en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. ¿De acuerdo? Estas dos moléculas, que son las que tenemos aquí, veis, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son esos 6 carbonos que tenemos aquí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿De acuerdo? Partimos la molécula de glucosa en dos. ¿Qué es lo que hemos conseguido en esa fase preparatoria? Primero, por un lado, preparar mediante una inversión de energía las moléculas para luego obtener más energía. Esa inversión de energía va a ser en forma de dos moléculas de ATP. Luego, en la siguiente fase, que es la fase de obtención de energía, vamos a obtener 4 moléculas de ATP. Con lo cual, si invertimos 2 y obtenemos 4, el resultado final serían 2 moléculas de ATP que vamos a obtener de la glucólisis. No es un rendimiento energético para echar cohetes, pero va a ser importante. Ya veremos también porque vamos a obtener también equivalentes de reducción en forma de NADH. Esta vía metabólica es muy importante. Bueno, vamos a ver la fase siguiente. En esta fase en la que se obtiene la energía de ese proceso de oxidación. Aquí tenemos el proceso de oxidación. Vamos a oxidar el gliceraldehído 3-fosfato para obtener NADH. Cuando hay una reacción de oxidación, que sería esta, gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, en esa reacción, y la veremos en detalle más adelante, si una molécula se oxida, es que pierde electrones. Y alguien tiene que ganar esos electrones. Las reacciones de oxidación-reducción siempre están formadas por un par redox, que se denomina par redox. Es decir, una molécula se oxida y otra se tiene que reducir, es decir, tiene que capturar los electrones. Y aquí tenemos también dos reacciones muy importantes, esta y esta de aquí, que en esas reacciones, ¿qué es lo que obtenemos? ATP. Obtenemos 2 y 2, como os decía. Es decir, 4 moléculas de ATP. Estos procesos de obtención de ATP son muy diferentes a los que veremos más adelante cuando hablemos de la fosforilación oxidativa, que en esos procesos se acopla un gradiente de protones para obtener ATP. En este caso, esto es diferente, aquí no hay un gradiente, sencillamente es lo que se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. De hecho, se considera que estas reacciones para obtener energía son de las reacciones más antiguas que podemos encontrar en los seres vivos. Y estas 5
reacciones en conjunto también forma parte de esa vía metabólica ancestral. Porque la primera parte hay modificaciones en los diferentes organismos, pero estas 5 reacciones se conservan prácticamente en todos. Y eso es muy importante, lo cual nos da idea de la importancia de esta vía metabólica. Bueno, una vez que la glucosa se oxida a piruvato, ese piruvato vamos a ver qué caminos lleva. Vamos a hablar principalmente de la glucólisis como una vía anaeróbica. Es una vía que utilizan precisamente los organismos anaeróbicos para obtener energía. En un primer momento, a lo largo de la evolución en ambientes terrestres, se afecta que no había oxígeno. El oxígeno lo van a producir los propios seres vivos como un subproducto, un producto que, que es contaminante para los seres vivos. De hecho, el oxígeno es muy oxidante, muy reactivo y va a alterar las estructuras de los seres vivos, pero al mismo tiempo ese oxígeno va a ser un excelente aceptor de electrones. ¿Y por qué es importante eso? Porque en todos los procesos del catabolismo que tenemos aquí se va a producir, en este también, un proceso de oxidación. Es decir, tenemos la glucosa, que es una molécula reducida, y vamos a obtener CO2, que es una molécula totalmente oxidada. Es decir, a partir de este proceso, aquí tenemos también CO2, el piruvato se va a oxidar para dar acetilcoenzima, es decir, los 6 carbonos que estaban en la glucosa los hemos oxidado completamente. Ese proceso de oxidación va a aportar una gran cantidad de energía que la vamos a aprovechar para la obtención de ATP. Aquí obtenemos solo 2 moléculas de ATP, pero si continuamos hasta el final, en el ciclo del ácido cítrico, y pasamos luego a la fosforilación oxidativa, obtenemos del orden de 32 moléculas, más o menos, 32-34 moléculas de ATP. Luego también tenemos otras fermentaciones muy importantes, que son las fermentaciones anaeróbicas, pero que en lugar de producir lactato, como tenemos aquí, nos van a producir etanol. Ya lo veremos más adelante también. ¿Cuál es la primera reacción de la glucólisis? Pues la primera reacción es la reacción de fosforilación. Cuando la glucosa entra en la célula, ¿os acordáis que cuando hablábamos de la insulina, hablábamos también de que la insulina va a promover que se transporten desde el interior de la célula a la membrana citoplasmática transportadores de membrana que van a permitir la entrada de glucosa en las células, principalmente en las células musculares? Esa glucosa es un combustible muy valioso, de tal forma que cuando entra en la célula lo primero que hay que hacer es fosforilarla. Cuando se le añade un fosfato al azúcar, ese fosfato, esas cargas negativas, van a impedir que la glucosa pueda salir de la célula. De hecho, el hígado está formado por una serie de células, las células hepáticas, evidentemente, que cuando producen glucosa, son unas células que tienen el mecanismo de la glucólisis, etc., esa glucosa que se produce en el hígado, tanto por el proceso de lisis del glucógeno, va fosforilada. Y tiene que haber una enzima que desfosforile para permitir que la glucosa salga de la célula hepática y vaya a la sangre para reponer los niveles de glucosa en sangre. Es una de las misiones del hígado, mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de unos límites, dentro de unos valores, digamos, estables. Es decir, es muy peligroso que la glucosa suba por encima de unos niveles, pero más peligroso es todavía que baje por debajo del nivel mínimo. Es decir, es una situación muy peligrosa. Bien, esta primera reacción está catalizada por la hexoquinasa. Es una fosforilación utilizando ATP, magnesio. El magnesio siempre tiene que estar presente, ya veremos las estructuras, cómo interviene el magnesio, y vamos a fosforilar este carbono, el carbono 6, es decir, es la glucosa 6-fosfato. Es una reacción exergónica, tiene un incremento de G negativo, con lo cual va a estar desplazado hacia la formación de productos. Una reacción irreversible, catalizada por esta enzima, la hexoquinasa.
esta es la enzima que nos vamos a encontrar en el músculo, que tiene una Km, pues que está alrededor entre 0,1, si no recuerdo mal, y 0,1 milimolar. Es decir, si nosotros representáramos su gráfica de la concentración de sustrato frente a la velocidad, tendríamos una gráfica que sería de este tipo. Es decir, que con una concentración de sustrato muy pequeñita ya podríamos alcanzar la velocidad máxima. Es decir, esto de aquí sería la V máxima. Cuando la velocidad máxima es cuando la velocidad es la mitad de la máxima, lo que nos sale es, bueno, perdonad esto que está pintado de aquella manera, ¿vale? La Km. Eso caso sería en el caso de la exoquinasa. Es decir, que niveles de glucosa muy pequeñitos que entrasen en la célula rápidamente serían fosforilados. Eso es lo que nos va a indicar este valor de Km. Es decir, que con muy poquito sustrato alcanzamos ya la mitad de la velocidad máxima. Y eso es gracias a esta enzima, que es muy eficaz. ¿De acuerdo? Bien, iba a borrar, pero prefiero no borrar esto. Bueno, antes de seguir, sí que voy a borrarlo, porque, bueno, no lo voy a borrar. Vamos a hablar de otra enzima, que también es muy importante a nivel de la fosforilación de la glucosa, y es la glucoquinasa. ¿Qué hace la glucoquinasa? Bueno, pues hace lo mismo, además incluso se ve más claro, es decir, la isoquinasa va a fosforilar glucosa, también va a fosforilar otros azúcares, pero la glucoquinasa va a fosforilar glucosa y aparte tiene una peculiaridad, que su valor de Km es alrededor de 10 milimolar. La diferencia es enorme. ¿Qué significa eso? Que necesitamos mucha glucosa para fosforilarla. Según lo que hemos hablado del hígado, que es el órgano encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre, pues podemos pensar que esta enzima la vamos a encontrar precisamente en las células hepáticas. Y si yo dibujara, voy a cambiar el color, ¿vale? A ver si me deja. Voy a poner, por ejemplo, verde, ¿vale? Si yo dibujara la gráfica de la glucoquinasa, me saldría una gráfica tal que así. Es decir, voy a necesitar... Uy, ¿qué he hecho? No sé por qué se me ha ido, ¿vale? Voy a necesitar unos niveles de unos valores de Km, una concentración de sustrato muy elevada, de 10 milimolar. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que sea de 0,1 milimolar, ¿vale? La diferencia es enorme, es una concentración muchísimo más grande, para llegar a un valor de V máxima, o de la mitad de la V máxima, similar. Es decir, ¿qué significa eso? La glucoquinasa la vamos a encontrar en el hígado. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el hígado va a dejar que esa glucosa sea utilizada por otros tejidos, tanto por el cerebro, músculo, etc. Si los niveles de glucosa en sangre se mantienen elevados durante mucho tiempo, entonces el hígado sí que va a capturar esa glucosa y la va a fosforilar. Y va a iniciarse entonces la glucólisis. O bien esa glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno hepático. Ya lo veremos también más adelante cuándo va a ocurrir. Es decir, vamos a obtener principalmente dos enzimas, se llaman isoformas. Cuando tenemos dos enzimas similares que están en diferentes tejidos, que hacen la misma reacción, les vamos a llamar isoformas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener de muchas enzimas diferentes isoformas. En este caso son dos con características muy diferentes, pero las diferencias se explican en base a la importancia que tiene cada uno de los tejidos donde se encuentran esas enzimas. Es decir, la exoquinasa la vamos a encontrar en el músculo, toda la glucosa que entre rápidamente va a ser fosforilada para poder utilizarla en la glucólisis. O bien, el músculo también almacena glucosa en forma de glucógeno. La siguiente reacción que nos vamos a encontrar es una reacción de isomerización. Esta reacción de isomerización está catalizada por la fosfohexosa isomerasa. Va a utilizar manganeso,
Y en esta reacción, bueno, pues va a haber una interconversión y se va a formar un intermediario enodiol. Se va a formar un intermediario de este tipo. Bueno, no vamos a meternos en el tema de la catálisis enzimática, pero bueno, se va a producir esa reacción. ¿Qué podemos decir importante de esta reacción? Bueno, pues que puede ir en los dos sentidos. Va a estar en equilibrio, tiene un incremento de G muy cercano a cero, es decir, eso no va a decir que va a estar cerca del equilibrio. ¿Qué va a determinar que vaya en un sentido o en otro? Pues los niveles de los diferentes metabolitos presentes, tanto la glucosa 6-fosfato como la fructosa 6-fosfato. ¿Por qué se produce esta reacción? ¿Por qué es importante? Pues va a ser importante porque el carbono 1, cuando tenemos en esta forma, la forma de la glucosa, va a ser difícil de fosforilar. Mientras que si lo tenemos en esta otra forma, va a ser mucho más fácil de fosforilar. Es decir, facilita la siguiente reacción que vamos a tener en la vía de la glucólisis. ¿Cuál va a ser esa reacción? Pues la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6-bis-fosfato. ¿Os acordáis de lo que decía? Que no se dice bifosfato, sino se dice bisfosfato. ¿Por qué? Porque está en dos carbonos diferentes. Es decir, tenemos esta molécula que hemos sintetizado, la energía libre, veis que es negativa y bastante grande. ¿Eso qué significa? Que la reacción está desplazada hacia la formación, como indica la flecha, hacia la formación de productos, que es una reacción muy exergónica, ¿vale? Y eso va a querer decir también que es una reacción irreversible. ¿Qué interviene en esta reacción? ATP y magnesio. Es decir, necesitamos magnesio porque el magnesio se une al ATP, estabiliza y permite que se produzca la reacción. Gracias a estas cargas positivas del magnesio se une con las cargas negativas de los fosfatos. Esta enzima, la PFK1, es una enzima clave para la regulación de la glucólisis. ¿De acuerdo? Es el punto clave de la regulación. Y ya veremos cómo la reacción que va en sentido contrario utilizando otra enzima forma lo que llamábamos un ciclo de sustrato, que permite regular la glucólisis con una gran precisión. Esta es una enzima alostérica. ¿Qué significa eso? Que va a necesitar una serie de efectores alostéricos, es decir, son moléculas diferentes al sustrato o al producto, que se unen a la enzima y modifican su actividad. O bien la van a activar, veremos que hay efectores que activan a la PFK1 y otros que los van a inhibir. Y va a ser el punto clave, el punto de control de la glucólisis. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente reacción importante que vamos a encontrar, pues es la reacción de ruptura caracterizada por una aldolasa, o por la aldolasa más bien. Se llama la fructosa 1,6-bisfosfato aldolasa, pero se le conoce normalmente como aldolasa. ¿Qué es lo que cataliza? Una condensación aldólica y una condensación que es reversible. Aunque aquí tenemos una energía libre muy endergónica, es decir, que la reacción debería ir en el sentido de la formación del sustrato, de la fructosa 1,6-bisfosfato, y no en la reacción en la que se va a producir en la naturaleza. ¿Qué es lo que determina que vaya en un sentido o en otro? Pues la concentración de los productos de la reacción, que los vamos a ir consumiendo muy rápidamente y van a ir en sentido contrario. Es decir, esto es una reacción fácilmente reversible y que va a funcionar evidentemente en sentido contrario cuando lo que estemos haciendo sea sintetizando glucosa. Si estamos sintetizando glucosa vendremos por atrás, es decir, sintetizaremos estos productos, con lo cual la reacción se desplazará en este sentido.
en el sentido de la glucólisis, que es la que estamos viendo ahora, va a ir en este otro. ¿De acuerdo? Esta reacción es bastante compleja. Siempre van a unirse ciertos residuos de la enzima con el sustrato, etcétera, y se va a producir la catálisis. Aquí se va a producir una reacción en que se forma una base de Schiff, pero no nos vamos a meter en lo que es una base de Schiff, etcétera. Bueno, este fue un profesor investigador que trabajaba en química orgánica, ¿no? de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bien, la siguiente reacción, la triosa fosfato isomerasa. Bueno, aquí tenemos, perdón, voy a borrar esto, vamos a ver, opciones de Pantero, borrar, vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos productos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La glucólisis va a continuar con este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la dihidroxiacetona fosfato? ¿La tiramos? No. Vamos a transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Y para eso vamos a necesitar esta enzima, una isomerasa, la triosa fosfato isomerasa, que va a isomerizar, por eso se llama, son isómeros, van a tener la misma composición química, aunque diferente estructura, y vamos a tener el gliceraldehído 3-fosfato. Se considera que esta enzima es una enzima perfecta. ¿Por qué? Porque lo que determina la velocidad de la reacción es la velocidad de difusión del sustrato y el producto. Es decir, todo lo que llega, conforme llega, se va a isomerizar en un sentido o en otro, dependiendo de las concentraciones de productos y de sustratos. Se considera la enzima perfecta. Es decir, la velocidad de la reacción está limitada por la velocidad de difusión. Con lo cual, bueno, pues por eso se considera la enzima perfecta. En todos los sitios buscamos la perfección. Y hasta aquí tenemos la fase de inversión de energía. A partir de este momento, estas serían las reacciones, ¿vale? Es decir, tenemos, para que lo veamos más claro, ¿vale? Aquí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y la glucólisis se llama glucólisis porque rompe el azúcar, lo rompe por aquí. Y tenemos la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona fosfato en la glucólisis se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Y a partir de aquí continuamos la glucólisis con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la reacción, la molécula. Tenemos aquí un carbonilo, el fosfato. Bien. A partir de aquí vamos a obtener o presentar las reacciones implicadas en la obtención de energía. La primera reacción es una reacción de oxidación. Cuando hablábamos en el tema introductorio de el NAD, el NAD va a intervenir en reacciones con las deshidrogenasas. En este caso, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. El gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar, es decir, va a ceder electrones. ¿Y qué es lo que se va a oxidar? Este carbono. ¿Por qué? Porque va a perder este hidrógeno y va a ganar un oxígeno. Es decir, en las reacciones de oxidación sería esta, ¿vale? Este carbono se ha oxidado. Ese electrón que pierde, ¿quién lo gana? El NAD, para dar NADH. Nicotinamín, adenín dinucleótido reducido. ¿Vale? Esta reacción es muy importante. Vamos a obtener el 1,3-bis-fosfoglicerato. Tenemos un incremento de G que está cerca del equilibrio, es decir, la reacción puede ir en los dos sentidos. Y una cosa muy importante, utilizamos fosfato inorgánico. No utilizamos ATP, que hasta ahora siempre hemos visto que las reacciones de fosforilación utilizaban ATP. En este caso no. En este caso no vamos a utilizar ATP.
Bien, el siguiente paso de la vía. Bueno, aquí tenemos la reacción en detalle. Esta reacción, además, bueno, se vio que estaba catalizada por... tenía que haber un grupo azufre por algún lado, porque se vio que el mercurio y el yodo acetato, que inhiben, se unen a átomos de azufre, pues inhibía la glucólisis, y la inhibía en este punto. Entonces se descubrió, a partir de ese dato, que esta enzima contiene grupos azufre, grupos tiol, gracias a la cisteína. Es decir, ¿cómo va a ocurrir la reacción? El gliceraldehído 3-fosfato se une a la enzima mediante ese grupo tiol, se pierde un hidrógeno y el siguiente paso es este alcohol que tenemos aquí. Este alcohol se va a oxidar. Tenemos este carbonilo, cede los electrones al NADH que está unido a la enzima. Esto es un grupo prostético, no actúa de coenzima, sino de grupo prostético. Este NAD que está libre es un coenzima. Se transfiere ese electrón al NAD libre y ya tenemos la molécula preparada para unir ese fosfato inorgánico. Y entonces obtenemos ya el 1,3-bisfosfoglicerато y la enzima queda libre para iniciar otro ciclo. ¿De acuerdo? Esa sería esta reacción catalizada. Bien, bueno, pues lo que os decía del yodo acetato, que inhibía esta reacción, ¿vale? Porque se une aquí también el mercurio, también inhibe esta reacción. Sabéis que el mercurio es un veneno, de hecho ya antiguamente, bueno, esto no hace tanto, los termómetros de casa, los de laboratorio, todavía se usan con mercurio, muchos de ellos, porque sí que tienen una gran precisión. Pero en las casas, los termómetros domésticos, pues llevaban mercurio. Y a veces cuando se rompían los críos nos poníamos a jugar con las bolitas de mercurio. Una barbaridad. Ese mercurio es muy tóxico porque es volátil. El mercurio es volátil. Entonces, bueno, pues una de las donde afectaba era precisamente a la glucólisis. Y ahora vamos a la siguiente reacción. La siguiente reacción de la vía metabólica es la transferencia del fosforilo, este fosforilo que tenemos aquí, hasta una molécula de ADP, de adenosin bifosfato, no bisfosfato, porque los fosfatos están unidos unos a otros, entonces se dice bifosfato, no es bisfosfato. ¿De acuerdo? En este proceso, como no, magnesio, siempre que hay un nucleótido va a haber magnesio, porque va a estabilizar precisamente esos grupos fosfato. En esta reacción, que es la séptima de la glucólisis, el 1,3-bifosfoglicerato cede el fosfato al ADP y se obtiene ATP. Como tenemos dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, que vienen de las dos moléculas del 3-fosfoglicerato, obtenemos dos moléculas de ATP. Hasta este punto, el rendimiento energético de la glucólisis neto sería 0, porque hemos invertido 2 y hemos obtenido 2. Es decir, hasta aquí no hay obtención de energía. Vemos que la reacción está muy desplazada hacia la formación de producto. ¿Por qué? Porque tenemos también una reacción que es fuertemente exergónica, pero que va a poder ir en la otra dirección también. Esta reacción está mal nombrada. Veis que se denomina fosfoglicerato quinasa. En realidad lo que tendría que hacer sería fosforilar al fosfoglicerato. Es decir, el nombre está puesto en el sentido de la fosforilación. Y eso es porque cuando se descubrió la enzima parecía que iba en el sentido inverso, por eso se le llamó quinasa. Y se ha mantenido ese nombre, digamos, histórico. Muchas de las enzimas, cuando se estudiaban en el laboratorio, cuando se sacaban de las células y se estudiaban, pues a veces iban en el sentido contrario a como iban en la célula. Y por eso el nombre a veces es un poco confuso. En este caso se llama quinasa y uno pensaría que tendría que fosforilar. Pues no,
lo que hace es lo contrario, ¿eh? Va a sintetizar ATP. Una cuestión muy importante. Esta reacción ocurre la fosforilación a nivel de sustrato. Esta reacción se considera que es de las más antiguas, como os he dicho antes, porque permiten obtener ATP sin ningún tipo de gradiente, sin ningún tipo de mecanismo externo, solamente utilizando enzimas y lo que sería la catálisis enzimática. No nos vamos a meter en el mecanismo de reacción, por lo menos por ahora. Luego buscaremos algún artículo específico que habla de esta enzima, de la fosforilación a nivel de sustrato, porque me parece que es un tema muy importante y que hay que tratar en profundidad más adelante, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente reacción. La siguiente reacción también es muy importante. Aparentemente no es nada más que transferir este fosfato del carbono 3, este sería el carbono 3, al carbono 2. Bueno, y lo cataliza una mutasa también, la fosfolitrato mutasa, utilizando también magnesio por la presencia de estos grupos fosfato con carga negativa. Y esta reacción catalizada por la fosfoglicerato mutasa va a implicar también que hay un grupo fosforilo unido a la enzima en un residuo de histidina. La mutasa tiene un residuo de histidina que va a tener unido fosfato, un fosforilo se denomina, que lo transfiere al carbono 2. Y va a haber un momento en la reacción en que este carbono está fosforilado y este otro carbono también. Pero, como continúa la reacción, el fosfato que está unido al carbono 3 se va a eliminar. Se va a transferir precisamente a la histidina para que catalice otra reacción. Lo tenemos aquí representado. Es decir, tenemos la enzima, que digamos esta enzima no va a intervenir, y se va a utilizar el 2,3-bisfosfoglicerato, que a partir del fosfoglicerato, esta quinasa va a fosforilarlo, y el 2,3-bisfosfoglicerato transfiere un grupo fosfato a este residuo de histidina, y se forma este fosforilo. Esta fosfoenzima, en este caso no es una quinasa que se regula por fosforilación, etcétera. ¿Os acordáis que los residuos que normalmente se fosforilaban era serina y tirosina, los que se fosforilan en los procesos de regulación? Aquí es una histidina. ¿Por qué? Porque esta histidina va a transferir este fosfato al 3-fosfoglicerato y se obtiene otra vez 2,3-bisfosfoglicerato que luego libera 2-fosfoglicerato, es decir, entra el 3-fosfoglicerato y se obtiene 2-fosfoglicerato, pero hay que pasar por este paso intermedio un tanto complejo. ¿Vale? Las enzimas nunca son sencillas. Bueno, la siguiente reacción es una reacción en que se va a producir una deshidratación. Aquí interviene una enolasa, ¿vale? O la enolasa más bien, porque fue la primera en ser descubierta. El 2-fosfoglicerato pasa a fosfonol piruvato. Este cambio, que tiene una energía libre también que está cerca del equilibrio, es ligeramente exergónica, pero va a estar cerca del equilibrio, va a darnos un compuesto que va a tener una gran cantidad de energía libre. Es decir, la liberación de este fosfato va a permitir obtener mucha energía. ¿Por qué? Porque este doble enlace que tenemos aquí va a determinar una estructura molecular con grandes impedimentos estéricos entre las cargas negativas de los fosfatos y el carboxilo que tenemos aquí, debido a este doble enlace. Mientras que en este caso va a haber posibilidad de rotación, aquí no hay tanto impedimento estérico y la molécula es más estable. En este caso, liberar este grupo fosfato va a permitirnos generar una gran cantidad de energía. De hecho, la hidrólisis del fosfonol piruvato nos da una energía libre, un incremento de G sub 0 de menos 61,9 kilojulios mol. Es decir, una gran cantidad de energía. Para la síntesis de ATP vamos a necesitar mucha menos energía.
pues ya he desvelado un poco el final de la película. Es decir, la piruvato quinasa es la enzima, bueno, utiliza magnesio y también utiliza potasio. ¿Qué es lo que hace? Que transfiere este fosfato al ADP para obtener ATP y piruvato. Esta reacción, la piruvato quinasa, también es una reacción que está altamente regulada, también es una enzima alostérica, tiene un incremento de G muy negativo. La reacción es irreversible, va a ir en este sentido únicamente. De hecho, cuando veamos la gluconeogénesis veremos que para pasar del piruvato al fosfonolpiruvato se utilizan varias enzimas. Es una reacción bastante exergónica, como he dicho, y desplazada hacia la formación de producto. No puede ir hacia atrás. Es decir, la piruvato quinasa no puede, incluso utilizando ATP, fosforilar el piruvato para dar fosfonolpiruvato. ¿De acuerdo? No puede. Es decir, solamente puede ir en este sentido. Y veremos también el papel regulador. Es una enzima muy bonita, la piruvato quinasa la veremos en detalle, ¿de acuerdo? La veremos ya en clase. Cuando hablemos de la regulación nos vamos a centrar en dos, en la PFK1 y en la piruvato quinasa, ¿de acuerdo? Esta reacción sí que también está al revés, debería ir al revés, una quinasa fosforilan. Y veremos también la importancia que tiene la fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, lo que permite la estabilización de este proceso, cuando eliminamos ese fosfato, es que el piruvato, tenemos en la forma enol y en la forma ceto, ¿vale? Aquí tenemos una cetona, y este proceso de tautomerización es lo que permite estabilizar el piruvato, y cuando eliminamos ese fosfato nos va a dar una gran cantidad de energía. Es ese proceso de estabilización. Bueno, esto serían ya cuestiones de que estas enzimas normalmente van a estar agrupadas para que los sustratos pasen de una a otra directamente. Aunque cuando se empezó a trabajar con enzimas, lo que se hacían se hacían extractos, y claro, esos extractos, pues tú tenías las enzimas libres y pensabas que estaban libres, pero luego se ha visto que no estaban libres. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese proceso es mucho más rápido cuando está el proceso junto. Bien, la siguiente reacción que vamos a ver ya un poco fuera de la glucólisis es la reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa. ¿Por qué es importante esta reacción? Pues es importante porque el NADH que hemos obtenido en la glucólisis, ¿os acordáis en una de las reacciones de la glucólisis, íbamos a obtener NADH en la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esa reacción de oxidación, el paso 6 de la glucólisis, obteníamos NADH. La cantidad de NADH que hay en la célula, en el citoplasma, que es donde se produce la glucólisis, pues es limitada. Es decir, si todo el NAD lo reducimos a NADH, pues va a llegar un momento en que ya no quede NAD, y si no queda NAD, se para la glucólisis. ¿Qué mecanismos tienen las células para regenerar el NAD, que luego iría hacia la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para permitir la oxidación? El mecanismo que tienen muchas células anaeróbicas va a ser la generación de lactato. Es decir, nuestras células musculares principalmente pueden funcionar también en condiciones anaeróbicas durante un periodo de tiempo limitado. En ese periodo de tiempo limitado, pues se va a producir la fermentación láctica. ¿Por qué? Porque la glucólisis no se puede detener. En condiciones anaeróbicas lo que no funciona es la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces la única manera de regenerar el NAD+ es la enzima catalizada por la lactato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir el piruvato a lactato. Cuando nuestras células pasan ya a estar en condiciones aeróbicas, después de esa etapa anaeróbica,
el lactato pasa a la sangre, llega al hígado y ese lactato se vuelve a transformar otra vez en glucosa. ¿Por qué ocurre eso? Porque en lugar de tirar el lactato, digamos, ya no nos vale, lo tiramos, no, lo recuperamos. ¿Por qué? Porque en el piruvato todavía queda un 95% de la energía presente en la glucosa. ¿De acuerdo? Es decir, hay una gran cantidad todavía de energía. Entonces, ese lactato, aunque hay que invertir energía, vamos a transformarlo en glucosa. Vamos a invertir 6 moléculas de ATP para otra vez recuperar la glucosa. ¿Por qué? Porque si oxidamos completamente la glucosa, vamos a obtener 32 moléculas de ATP, como hemos dicho antes. Nuestras células utilizan la fermentación láctica en condiciones anaeróbicas. Muchos microorganismos también, por ejemplo, pensar en la fabricación del yogur. Otros organismos van a utilizar la fermentación alcohólica, un proceso, digamos, un poquito más complicado, que van a producir etanol, también con el objetivo de regenerar el NAD. En condiciones aeróbicas, ese NADH pasaría a la mitocondria, pero no directamente, sino utilizando un sistema lanzadera, que lo veremos más adelante, y veremos también qué es un sistema lanzadera. Por ahora, quedaros con la palabra lanzadera, porque vamos a hablar de diferentes sistemas lanzadera que nos permiten transferir electrones, grupos funcionales, etcétera, entre diferentes orgánulos sin mover determinadas moléculas que no pueden cambiar de orgánulo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un cocodrilo que, bueno, pues cuando ataca a lo bestia, como una bestia salvaje, y, bueno, pues es en condiciones anaeróbicas, es decir, esos ataques tan explosivos son en condiciones anaeróbicas. También un velocista, cuando está en pleno esfuerzo, también no llega suficiente oxígeno a sus células musculares. O, por ejemplo, cuando un ciclista está subiendo un puerto de montaña, etcétera, sus células empiezan a trabajar en condiciones anaeróbicas durante un periodo de tiempo corto, porque si el periodo de tiempo se alarga, ocurre lo que se denomina una pájara. Y eso es porque ya las células no pueden seguir trabajando en condiciones anaeróbicas y el organismo, pues uno se para, no puede seguir, porque es una situación ya que pasaría a ser peligrosa. ¿De acuerdo? Bueno, la fermentación alcohólica, tan importante para la civilización, es la base de la civilización. No el consumo de alcohol, pero sí, bueno, yo creo que lo comenté en clase y si no lo hablaremos el próximo día, por qué el etanol se considera que es la base de la civilización. Dicho así queda un poco, pero lo aclararemos, ¿vale? Entonces tenemos la piruvato carboxilasa y la alcohol deshidrogenasa. Bueno, estas reacciones son bastante complejas, van a intervenir una serie de coenzimas, pero el objetivo va a ser regenerar también el NAD. Las levaduras que utilizan este tipo de fermentaciones fueron claves para descubrir que este proceso de la glucólisis y la fermentación láctica eran procesos que se producían en las células vivas. Fue Pasteur en 1856, si no recuerdo mal, el que determinó que este proceso tan complejo de la oxidación de la glucosa hasta obtener etanol se producía en las células vivas. Y eso fue un descubrimiento muy importante, clave para la biología. Pero eso se asociaba con una teoría que se llamaba el vitalismo. Es decir, que había una esencia vital, como un alma o algo así, que hacía que los seres vivos estuvieran vivos y que las reacciones tan complejas, que en aquella época no se entendían muy bien, se produjeran en los seres vivos. Pero fueron dos hermanos, los hermanos Buchner, no sé si fueron también los inventores del embudo Buchner, los hermanos Buchner, los que, creo que se escribe así, Buchner, ¿vale? Una N, los que determinaron que estas reacciones se podían producir fuera de las células vivas. Y eso acabó con la teoría del vitalismo. Y eso fue en 1897. En ese año, ellos estaban tratando de preparar un extracto de levadura y, querían ver cómo podían conservar ese extracto de levadura, que no se les estropeara porque lo querían vender, ¿no? Es decir, pues coger las células, romperlas y con ese extracto, pues cómo lo podían conservar. Entonces
pensaron, bueno, ¿qué es lo que se utiliza para conservar las mermeladas y todo esto? Pues azúcar, ¿vale? Pues ya está. Es decir, voy a utilizar azúcar, menos mal que no se les ocurrió utilizar vinagre u otra cosa, se les ocurrió utilizar azúcar. Entonces le añadieron azúcar al extracto de levadura y ¿qué pasó? Que aquello empezó a burbujear, empezó a producir CO2. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro, entonces vieron que se producía la fermentación alcohólica sin necesidad de células vivas. Eso acabó con el vitalismo y fue el inicio de la bioquímica. Luego ya en el siglo XX empezaron otra serie de descubrimientos muy importantes, sobre todo en la década de los años 30 y 40 en laboratorios alemanes, en Meyerhof, Arden y Young en los años, fueron dos investigadores, pero bueno, Ender, ya lo veremos. Ender y Meyerhof descubrieron las diferentes reacciones. También intervinieron otros bioquímicos muy importantes, como Otto Warburg, que descubrió también efectos relacionados con las células tumorales, etcétera, etcétera. Fueron investigadores muy, muy importantes que desarrollaron su Otto también, Jacob, no me acuerdo muy bien. Bueno, luego veremos los diferentes investigadores que permitieron dilucidar todos los pasos de la glucólisis. De hecho, la glucólisis se llama también la ruta Ender-Dudorov. Meyerhof, perdón, Dudorov fue otro bioquímico. Entonces, bueno, pues todos estos investigadores permitieron dilucidar todas estas vías metabólicas. Bueno, estos serían uno de los coenzimas. Ya hablaremos de estos coenzimas con más detalle, ¿vale? No vamos a ver, a parar ya aquí la grabación y seguiremos con los diferentes procesos. Bueno, esto sería una fermentación industrial, es un fermentador, donde se producen estas reacciones que tenemos aquí. La siguiente parte del tema, voy a parar aquí, vamos a hablar de los diferentes azúcares y cómo esos azúcares se pueden utilizar también en la glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues paramos la grabación.